esta actividad es una actividad cerrada, una actividad dirigida al personal del Instituto Nacional de las Mujeres, que es el Mecanismo Nacional de la Mujer de Costa Rica. Esta institucionalidad es una institucionalidad muy reciente, como ha sucedido me atrevería a decir, en la mayoría de los países de la región. Surge justamente posterior a la Conferencia Mundial de la Mujer, cuando requeríamos de una institucionalidad más robusta para impulsar políticas de igualdad para las mujeres. Y así fue como pasó de ser algo muy pequeñito, éramos una dependencia dentro de un ministerio, a convertirnos a lo que somos hoy, que es una institución autónoma del Estado costarricense, conformada por cerca de 330 personas, tiene 6 sedes regionales, servicios, un servicio especializado en atención a mujeres afectadas por violencia, un servicio de información y orientación en derechos a las mujeres, centros de albergue en diferentes regiones del país. Y enormes fortalezas, yo me atrevería a puntualizar en 2. Una es, tenemos un presupuesto establecido por ley, y el personal, el recurso humano de esta institución es permanente, son personas que tienen plaza, y eso significa que no hay cambios asociados al ciclo político y al cambio de las administraciones de gobierno. Bueno, de más también decir, esta es una actividad que forma parte del programa institucional de capacitación. Lo hemos querido ver como un espacio también de intercambio tuyo con el personal de la institución, y ese espacio lo vamos a tener al final, después de tu exposición. También quisiera referirme a 2 puntos para finalizar y darte la palabra. Uno es que, bueno, aquí la mayoría de las personas son funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres. Ayer tuvimos una actividad, dada la cantidad de personas que vino a esta actividad. Ahí teníamos, bueno, cerca de 40, 50 personas que no pudieron ingresar. Entonces, algunas de esas personas hoy nos acompañan, es un número pequeño, pero estuvieron ahí cerca de 40 o más minutos esperando ingresar y no pudieron ingresar. Entonces, pues también les dimos la oportunidad de participar en la actividad. Bueno, yo simplemente nuevamente reiterar, realmente es un gusto, un placer el tenerte acá y darte la bienvenida. Bueno, y quisiera también no olvidar hacer un reconocimiento, además del Departamento de Recursos Humanos y nuestro programa de capacitación. Esta actividad y la actividad de ayer fue organizada por el Departamento de Ciudadanía, Jensi y su equipo. Y también hacer una mención, un reconocimiento a la organización ALAS, que organiza la visita de Marcela al país y que nos dio la posibilidad de tener esta actividad como parte de su programa. Bueno, muchas gracias. Desde mi corazón decirte que para mí es un honor presentarte, dar tu currículum, porque Marcela Lagarde es maestra de maestras. Marcela Lagarde y de los Ríos es profesora de posgrado de Antropología y de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, jubilada desde el 2012. Forma parte del Grupo Asesor Internacional de la Sociedad Civil, dependiente de ONU Mujeres, el cual tiene como fin generar estrategias para promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Colabora con distintos grupos y redes feministas, de centros e institutos de la mujer, tanto de México como de América Latina, de España, también de UNIFEM, de la OPS, de organismos de cooperación internacional y de secretarías de la mujer de sindicatos y partidos políticos, quienes las hemos leído en sus más de 100 artículos, libros. Vemos en Marcela una inspiración
que nos abre una visión diferente, que nos aclara la vida cotidiana, pero que nos da esperanza. Gracias por las variables de sincretismo. Gracias también por ciudadanía plena, por feminicidio. Gracias porque no solamente entendemos, sino que nos das esperanzas de un cambio y de una sociedad justa y de buen vivir. Gracias por estar aquí, Marcela. Bueno, buenos días. Qué decirles que apenas nos vimos ayer con algunas y ya estamos aquí. Y quiero agradecer muchísimo que hayan soportado algunas estar allá afuera un rato, qué pena me dio, pero bueno, no había más cupo y ahora estamos aquí. Alcen la mano quienes trabajan para el INAM y alcen la mano quienes no. Ajá. Público en general, ¿son ustedes? Público en general, o de fuera del instituto, ¿no? Pero la mayoría inmensa son del instituto. Bueno, ¿y qué se siente ser de ese instituto? ¿Les palpita así el corazoncito? Sí. Bueno, pues me encanta trabajar con ustedes porque de ustedes dependen muchísimas cosas. En cualquier país del mundo en el que hay instituto nacional o secretaría de género o de la mujer o como se le llame según el proceso, pues es un núcleo muy importante, es una posibilidad de estructurar una política gubernamental, es una posibilidad de tener cómo responder a la sociedad civil organizada, que siempre tenemos muchas cosas que proponer, tenemos muchas cosas que definimos como insuficientes o como problemas o como conflictos. Nos tocan a los institutos de las mujeres y además son la instancia técnica para muchas cosas. Estoy pensando en la estructura de mi país, cada uno es diferente, pero se ocupan más o menos de las mismas funciones y tareas. El de mi país es la Secretaría Técnica de la Organización de la Política para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, bueno, pues el instituto es fundamental porque a veces no hay mejor espacio de definición de los problemas que el Instituto de las Mujeres. Y bueno, es una expectativa muy grande la que hay en torno a lo que pueden hacer los institutos. A veces no pueden hacer ni la mitad de lo que la gente espera de manera fantástica, que van a resolver todo, que a partir del último plan ya se erradica la violencia de género. Todas lo sabemos, a mí me pasa exactamente lo mismo, aunque yo no sea del instituto, pero colaboro en lo posible con el instituto y con otra instancia que se formó en México que se llama CONAVIM por sus siglas, y es la Comisión Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres. Es una comisión que forma parte del Ejecutivo y que tiene como encomienda, como tarea fundamental, organizar, estructurar la política que pueden hacer gobiernos locales, municipales, gobiernos de los estados también, para ir conformando una verdadera política más o menos
articulada desde una perspectiva de género. Todo eso, ese gran apellido, la perspectiva de género, es un avance extraordinario, sin que quiera decir eso, que sea posible resolver ni la mitad de los problemas que enfrentan las mujeres, que enfrentamos en nuestros países. O sea, que tenemos que tener una visión realista sobre lo que puede y lo que no puede hacer el instituto y sobre muchas cosas. Los institutos se crearon a partir de la Conferencia Mundial de Nairobi, en que se planteó trabajar, desde luego, se decía entonces, el adelanto de las mujeres y la valoración del aporte de las mujeres a la sociedad. A partir de ahí, en muchos países no había institutos y con un escritorio y una llave se crearon los primeros institutos. Un pasillo por ahí, porque no estaban pensados, no existían, no estaban diseñados. Y eso hay que entender lo que significa. Crear una institución a veces cuesta y tarda décadas en crearse esa institución, en que asuma lo que le toca, en que se capacite y luego ya se vuelve capacitación permanente, formación. Ahora queremos sobre todo formación, más que capacitación o sensibilización, dependiendo lo que haya hecho el instituto antes, pero nuestra tirada es a la formación. Queremos, sobre todo donde hay personal civil de carrera, donde hay personas con plazas, es muy importante que sean formadas. O sea, que no se queden con que yo saqué un taller, un curso de no sé cuántas horas, de entonces, no, se trata de formación en teoría de género, derechos humanos de las mujeres, en análisis crítico sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la política. Todo eso está llamado los institutos a promover. Entonces, el gran avance para muchas mujeres en aquella época fue que se crearan los institutos. ¿Cómo? Como se pudo. ¿Con cuánto presupuesto? A veces sin presupuesto. Y más bien a la cola de presupuestos del área social, del gobierno, de alguna otra área, pero no un presupuesto propio. Pero con los años, con el tiempo y con un enorme esfuerzo de las compañeras trabajadoras de los institutos y también de la sociedad civil organizada, los grupos feministas, las asociaciones, las fundaciones en derechos humanos, todos esos fueron empujando, exigiendo y se fue entendiendo que la política de género no es temporal, no corresponde tampoco con una moda cultural. No es eso, es una política estructural del Estado. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Es una reforma al Estado patriarcal, capitalista, neoliberal, racista, todo lo que ya sabemos, pero hay que repetirlo para entender frente a qué estamos. Estamos frente a eso. No solo una pequeña resistencia individual, hay resistencias profundas también institucionales. Entonces, bueno, en ese panorama, en ese paisaje,
trabajan muchísimas mujeres, la mayoría jóvenes, por cierto, que dedican su vida a reparar los daños que ha hecho el patriarcado a las mujeres. En particular, por ejemplo, en las áreas de enfrentamiento de la violencia contra mujeres, es notable la presencia de psicólogas, trabajadoras sociales, economistas, antropólogas, politólogas, escritoras, comunicadoras, en fin, mujeres con licenciaturas, con oficios en diversas ciencias que tienen que hacer el ejercicio de colocar a su disciplina en una nueva perspectiva, esa llamada perspectiva de género que filosóficamente es feminista. O sea, ahí no se puede escatimar nada, porque hemos sido las feministas del mundo mundial las que hemos impulsado esa política, esa propuesta verdaderamente revolucionaria en el sentido de género, que puede permitir de veras enfrentar de una manera exitosa este perverso sistema que daña tanto a las mujeres, a las niñas, que coloca a los hombres siempre a vivir en contra, a vivir en violencia, y no queremos eso. Nosotras, con todo lo que dicen allá afuera de nosotras queremos vivir en paz y queremos aportar nuestra cuota para construir una paz duradera, pero es una paz trascendental, porque es la paz para apaciguar la violencia, primero contra las mujeres, pero luego también para erradicar esa violencia. Fíjense, los verbos que utilizan las convenciones son muy fuertes. La CEDAW utilizó el verbo eliminar. Vamos a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Así enuncia la CEDAW, que sigue vigente hoy como ayer, cuando se suscribió este contrato social tan novedoso y tan importante. Y luego la Belén do Pará usó un verbo un poco más fuerte, que es erradicar, pero para erradicar, prevenir, para erradicar, sancionar, para erradicar, atender a las víctimas de todas las formas y modos, tipos de violencia. Eso es el mandato de estas instituciones al amparo de la ONU o de la OEA, en el caso de Belén do Pará, y nosotras, ustedes, las colegas de los institutos, tienen que tener esos textos como la almohada en su cama, tienen que soñar con la CEDAW, tienen felices sueños con la CEDAW, tienen que amanecer con la Belén do Pará, tienen que hacer poemas a lo que están haciendo, sí, porque es una labor muy compleja, enfrenta lo peor de lo peor, y al mismo tiempo para nosotras, por fin, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, hubo un auge, una ola del feminismo en el mundo occidental importantísima, incluso en el mundo donde está prohibido el feminismo, como algunos
países, desde Siria en la actualidad, Afganistán, todos esos países que prohíben los derechos humanos de las mujeres. O sea, no solo los resisten, los prohíben. En nuestros países se aprueban y se dispone a ver qué pasa. Luego, conforme se da el tiempo, los trabajos, los procesos, vamos viendo los frutos. Pero tener instituciones dedicadas a impulsar una política revolucionaria de género, esto parecía un sueño de esos de amanecer con un sueño. Entonces, a veces nos quejamos mucho de las instituciones, por ejemplo de estas, porque no sabemos cómo se gestaron, qué antigüedad tienen. A veces se conmemoran los 20 años de un instituto. Pues no se entiende lo que eso significa. Son 20 años que fueron precedidos por 50 años atrás de trabajo, de organización, de transformación cultural, ideológica de mujeres y hombres. Entonces, ustedes están ahí y tienen ese honor muy complicado de sacarlo adelante y de ustedes sí pueden empoderar a su institución. Es una expectativa que tenemos y que la tuvimos siempre cuando se crearon los institutos, que hubiera instancias empoderadas, fuertes, para impulsar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, para erradicar discriminaciones, violencias. O sea, el tema de empoderar a las instituciones es clave. Favorezcamos la crítica interna de las instituciones, pero hagámoslo de manera constructiva. No son, según el país, no son el enemigo de nada. O sea, son instituciones que a veces avanzan más según quien las dirige. A veces retroceden según quien las dirige. A veces todo esto según quien gobierna el país, según el partido gobernante, según el lugar de la oposición. Es una oposición profunda que asume toda esta agenda, o al revés, es el gobierno el que asume esta agenda. Varía muchísimo. Y ustedes sabrán cómo está su institución y sus instituciones. Otras instituciones se han creado a la luz de los derechos humanos. Han surgido, por ejemplo, fiscalías, instituciones específicas para enfrentar la trata de mujeres y niñas. O hace 30, 40 años, las primeras instituciones en ministerios públicos especializados en delitos sexuales. Eso fue un cambio impresionante. Se vieron los delitos sexuales como delitos penalizables, o sea, se vieron así y no como parte de la idiosincrasia de los pueblos donde estaba colocada la violencia contra las mujeres. Es que así somos, es que así nacimos, está en nuestro ADN, no está en ningún ADN, porque si estuviera en algún ADN, les juro que estaríamos en un laboratorio y no en un auditorio. Estaríamos allá trabajando con el ADN para incluirle unos cuantos, todo lo que lleva el ADN, moléculas,
y todo eso avanzados con derechos humanos. No es así. Estamos aquí porque la teoría propia, feminista, que luego fue decantándose cada vez más como teoría de género, es una teoría científica. Quiero decirlo porque en estos tiempos hay quienes desde una gran ignorancia le quitan la condición de científica a la teoría de género, a la filosofía ligada al género y desde luego al feminismo. Pues nada, eso es nuestra tarea, explicar que no es una ideología de género, explicar que se trata de una teoría que ha permitido investigar metodológicamente acertado las instancias, por ejemplo, que tienen que hacer investigación en los institutos, cada vez más están ocupadas por mujeres especialistas en estos temas, que ya no solo tomaron 2 talleres, sino que tienen licenciatura, maestría, doctorado en estudios de género, como se llamen en cada país, en estudios feministas, como se llama, por ejemplo, el diplomado que tenemos en Guatemala, que es un diplomado en estudios de género y feminismo, o el diplomado que tenemos en mi universidad, la Nacional Autónoma de México, que también es un diplomado en feminismo. Ve historia del feminismo, agendas feministas, políticas feministas, América Latina y el feminismo, el mundo global y el feminismo, y todo lo que quieran, porque ya hemos producido conocimientos de primera. Hemos salido al debate científico que se da en congresos donde no solo hay feministas, hay personas de muy diversa afiliación y también de muy diversa concepción científica y filosófica. Y ahí, bueno, hemos planteado cosas muy importantes. Quiero recordarles aquí, hace menos de 5 años tal vez, 5 o 6 años, se hizo en el País Vasco, en España, el Congreso Mundial de Antropología. Y ahí fuimos antropólogas y antropólogos de todo el mundo. El 80% se declaraba feminista y además había aportado, tenía investigación, se hizo un censo maravilloso y el Congreso lo presidió Teresa del Valle, nuestra queridísima compañera que trabaja el derecho a la ciudad y que trabaja la construcción de fenómenos tan interesantes como el odio, cómo se construye el odio de una problemática contra las mujeres. Cuando las mujeres decidimos hablar, a veces se nos contesta misóginamente y no se nos contesta a nuestra demanda, a nuestra exigencia, a nuestra necesidad. Bueno, Teresa del Valle es nuestra experta antropóloga en el odio y yo se la recomiendo. Ha estudiado fenómenos revolucionarios, ha estudiado fenómenos, en el País Vasco pueden imaginar, ahí investigó el odio, por ejemplo, cuando ETA mataba a militantes de la izquierda, por ejemplo, o a jueces maravillosos que impulsaron procesos judiciales transparentes, una nueva cultura jurídica, y todo, y los mataban. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se mata a seres
maravillosos que contribuyen con el bienestar. Bueno, pues Teresa da explicaciones de lujo y escoge un estudio, por ejemplo, que yo le conozco profundísimo, de cómo en una comunidad se gesta el odio político, cómo una parte de la comunidad forma parte de un bando y otra parte de la comunidad forma parte de otro bando. Y bueno, ahí no tenían instancias e instituciones para componer la cosa. Bueno, no sé qué estoy diciendo, pero hay unas risas cómplices, espero que sean cómplices. Bueno, estoy mencionando aportes de la investigación feminista, de la teoría feminista, de las teorías diversas que usamos las feministas en ese nuevo campo de investigación, que es un campo de innovación. Nosotros tenemos el pensamiento de punta, el pensamiento vanguardista, contemporáneo, está incluido, nombrado como feminismo, y tenemos que ser coherentes con nuestra adscripción feminista. Necesitamos estudiar, necesitamos leer lo que otras escribieron, pensaron, hicieron un proyecto de campo con cine, video, por ejemplo, por parte de los propios protagonistas, que ahora hacemos muchísimo en antropología, por ejemplo. Y bueno, en sociología, en ciencia política, cómo hemos destacado las transformaciones culturales que debemos vivir las mujeres para ciudadanizarnos. Las que no hemos empezado ese trayecto, necesitamos cambiar algunas cosas, pero necesitamos ser proactivas y necesitamos asumir que hay ese pensum en el mundo y que nosotras formamos parte de ese pensum, de esas miles de trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que trabajan desde instituciones en la actualidad para mejorar la condición de género y todas las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres. Nuestra perspectiva es la igualdad. Tal vez la propuesta más radical del feminismo, la igualdad como ha sido enunciada en distintos momentos de la historia, ha sido la más trastocadora. ¿Cómo nos atrevemos las mujeres a plantear la igualdad? ¿Cómo nos atrevemos a creer que nosotras cubrimos las características de un sujeto social identificable? No. A mí me lo han dicho cuando hemos tratado de aprobar nuestra ley, por ejemplo, para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Constitucionalistas relumbrantes de mi país han opinado sobre esa ley y nos han dicho que es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque rompe con la igualdad. Ahora ustedes son defensores de la igualdad. A ver, ¿qué es lo que dicen? Pues dicen que en el marco democrático de derecho tiene que haber igualdad en los derechos y que con esa ley nosotras estamos creando desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo vamos a destinar una ley de un paisote para las mujeres? No, las mujeres no merecen eso, pero no lo necesitan porque de por sí no son iguales. Por eso
acuérdense, años trabajamos haciendo comisiones, planes, programas de equidad. Todo se llamaba de equidad en América Latina, de arriba a abajo, porque fue una estrategia patriarcal en todos nuestros países y está basada en sostener que mujeres y hombres no tenemos la misma humanidad. Aunque respiremos, aunque tengamos sudor, aunque enfrentemos la muerte, mujeres y hombres, y la vida, la salud, la enfermedad, la tristeza, que seamos los más semejantes del mundo mundial. Bueno, ¿qué les digo? Del universo. Los más semejantes del universo somos las mujeres y los hombres. Y luego ya, reconociendo esa enorme semejanza, que la podemos poner en que tenemos codo, ¿verdad? También, claro, algunas no tienen ovarios, otros no tienen mamas así tan grandes, aunque luego yo veo unas personas que son hombres que tienen mucho más que yo, mucho más. Pero bueno, ahí empiezan las diferencias y las vamos reconociendo. Y ojo, investigadores, antropólogos, mujeres, hombres, de médicos, investigadores en biología humana, etología, también respaldan que las diferencias que son evidentes y otras que no son tan evidentes, digamos, porque no andamos enseñando todo el tiempo todo, para que se sepa que son, no, pero para eso nos ponemos moños rosas. Yo por eso vengo con mi moño rosa hoy, porque vengo de mujer. Mis alumnas luego llegan con un mechón divino así azul, yo digo, pero has puesto azul el día, me parece maravilloso. Bueno, y lo hace para decir lo mismo, en vez del moño rosa, pues el mechón azul como ese que es en México se llama azul añil, o azul Frida Kahlo y Diego Rivera, porque ellos tuvieron por parte de Frida la casa azul. Y bueno, esas diferencias no alcanzan para que seamos tan diferentes como para eliminar las semejanzas. No alcanzan y no ponen en duda la condición humana de las mujeres y tampoco la condición humana de los hombres. Bueno, todo eso que estoy diciendo así está como respaldo de lo que ustedes hacen, de lo que yo hago, de lo que hacemos en las instituciones que son importantísimas. ¿Cuándo se creó el INAMU? ¿En qué año? 98. O sea, hace muy poco. ¿Cuánto? Háganme la cuenta. 21 años. Ah, bueno, 21 años. Yo estaba, no sé qué oí, pensando que eran 11 y no, porque hace años yo vine también con el INAMU y ya estaban muy puestas, muy feministas también, sí, muy feministas. Bueno, el tema es que ninguna persona que trabaje en instituciones que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, ninguna persona se asuste de saber que esa mirada, esa perspectiva es feminista. Incluso la llamamos perspectiva de género, y la voz perspectiva la usamos para decir que es
una manera de mirar las cosas. Graciela Hierro, una decana del feminismo en México, entrañable, queridísima por las feministas en México y por mucha gente que no era feminista, ella decía, hay que ponernos las gafas de género. Y bueno, lo decimos en muchas partes del mundo. Soy madrina, a mucha honra, de un grupo de jovenazas que se llama La Lupa Violeta, porque ellas van por el mundo con su lupa violeta y me hicieron favor de nombrarme madrina con mi lupa morada, pero la dejé en México, no la traje. Pero podríamos generalizar, por ejemplo, cuando tengamos que hacerle un regalo a alguien, bueno, en una institución llegan con frecuencia invitados y tal, en vez de regalarle unos dulcecitos típicos, que en toda América Latina son iguales. En mi país voy a un estado y me regalan unas alegrías, unos dulces de leche, y voy al otro día a otros, esto que es tan nuestro, y es lo mismo del otro estado. ¿Por qué? Pues porque fue lo que la colonización permitió producir a aquellos a los que les estaba vedado producir el aceite, el vino y aquellas cosas que en la colonia valían tantísimo, ¿no? Pero la gente sobreviviente de la conquista tenía prohibido producir. Entonces, pues producimos dulcecitos y riquísimos, y además con una gran tradición que hay que valorar muchísimo. Pero, ¿cómo ven? Incluso podrían hacer un negocito alguien lanzarse de emprendedora, comprar primero unas 10 lupas que se las dejen a bajo precio, luego pues ver cómo le ponen el moñito morado, ¿no? La que me hicieron a mí, la que me dieron, está hecho a ganchillo, un pedacito así, le pusieron morado, violeta o como quieran llamarlo. Esas son las gafas con las que necesitamos mirar el mundo, como otros miran con otras gafas que no son la verdad, de ninguna manera miran el mundo y quieren decirnos que su mirada es la verdad. No es así. Nosotros venimos de una tradición científica, de una tradición en la ciencia, en la epistemología, en la filosofía del conocimiento. Venimos de eso. Tenemos como ancestras a pensadoras de lujo, tenemos a científicas maravillosas como Madame Curie, que ni siquiera es reconocida como feminista cuando fue feminista de hueso colorado, de hueso violeta. Entonces, bueno, tenemos que compartir esto y sentirnos muy orgullosas, no solo de ser mujeres en estos tiempos impulsando una causa formidable, sino también de ser promotoras institucionales de la igualdad. Ese es su trabajo y lo hacen como especialistas en muchas cosas, en los departamentos, en las áreas, no sé cómo están organizadas, y a veces no alcanzan a asumir el tema, se quieren portar como neutras. No hay neutralidad en la causa de género, no hay, porque el sistema no es neutro, el sistema es patriarcal y neoliberal. Entonces tenemos que entender qué hace eso a las mujeres, qué es lo que enfrentan las mujeres en situación de pobreza extrema en América Latina, que así como los dulcecitos, la pobreza extrema se parece mucho. La de Brasil, a la de México, a la de Chile, a la de Guatemala, a la de todos nuestros países tan golpeados, pero
golpeadas las personas, los grupos más frágiles, no vulnerables, porque no es una condición de las mujeres estar en situación de riesgo, por ejemplo, o estar en una situación de violencia, o estar en una situación de exclusión. Todo eso tenemos que aprender. ¿Por qué quienes nos antecedieron a unos fenómenos les llamaron exclusión, a otros marginación, a otros opresión, a otros explotación, a otros discriminación? Y si las mujeres no nos fragilizamos después de todo lo que dije, yo voy a empezar a creer en las reinas magas. O sea, si no nos cae el 20 de la cantidad de fenómenos de dominación que hay sobre las mujeres y las niñas, la cantidad de instituciones que trabajan para que no tengamos derechos humanos, la cantidad de, sociedad civil que está en contra de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, si ya lo sabemos, partimos de eso, no negándolo. Partamos de eso y para eso nos apoyamos en autoras, en las colegas de otros países que están en sus institutos, intercambiamos. Ahora, todo lo que hacemos, lo hacemos en red. Espero que ustedes también tienen cara de enredadas. Entonces, es importante que a las pares nuestras en otros países, en otros lugares, intercambiemos. Ahora se llaman las buenas prácticas, es para que nos portamos bien, las buenas prácticas. No, se llama gobernanza democrática. Si hay gobernanza democrática, avanza la igualdad. Si no hay gobernanza democrática, la igualdad marcha para atrás. Es una clave del desarrollo con perspectiva de género y con perspectiva social que podemos encontrar aplicable a todos nuestros países. El tema, además de todo esto que he dicho, los temas que ya abrí, porque los voy dejando así como, ¿han visto un armario que pintó Dalí, que es una mujer así muy espigada, muy larga, en azul por cierto, y que tiene cajoncitos y los va dejando abiertos y salen de sus cajoncitos sus trapos, sus recuerdos, sus anhelos, todo eso? Así voy yo haciendo, es una metodología un poco particular, pero era para llegar a la causa concreta, actual, de los institutos de las mujeres, de acuerdo con las instancias internacionales que son nuestras aliadas o que trabajan también apoyando lo que hacemos nosotras. UNIFEM, la red mía, que se llama Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, esa red concursamos por un último, ahora sabemos que fue el último, fondo presupuestario para apoyar el estudio, el diagnóstico de la desigualdad en cada lugar. En el caso de México era en todo el país, y las políticas públicas desarrolladas para enfrentar la pobreza, la exclusión y la violencia. Entonces lo ganamos hace unos años, lo ganamos y fue el último que se dio, porque a partir de ahí
UNIFEM misma tenía que concursar para tener presupuesto institucional. Concursaba con los defensores de derechos humanos, con las ONGs y las ACES de mujeres, y una más era UNIFEM, que fue una institución importantísima. Pero luego surgió otra institución que ya no es UNIFEM y que se llama ONU Mujeres, y que, bueno, organiza, impulsa muchas cosas. Una colega nuestra queridísima, que también la recomiendo, invítenla, porque es un sol ella, es Ana Falú. Si no la han invitado, invítenla, y si ya la invitaron, vuelvan a invitar para que vaya a Tutimundi. Entonces, Ana Falú trabajó desde ONU Mujeres y antes desde UNIFEM la violencia contra las mujeres y las niñas. Luego amplió a las violencias diversas y, bueno, impulsó muchísimo a los grupos locales de todos los países. Es una gran experta en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Profesora distinguidísima de la Universidad de Córdoba, Argentina, promotora del doctorado que hay ahí en estudios de género, por si alguna necesita ir a hacer un doctorado. Allí hay un excelente doctorado, y Córdoba es una ciudad preciosa, preciosa, maravillosa, y las compañeras son encantadoras. Van a ver, yo les propongo que inviten a nuestra querida, así como hoy tuvimos a mi queridísima colega, compañera de la vida, somos socias de la vida, amigas, Alda Facio, que ella fue una de las que fue a la cumbre de Viena. Yo he leído sus apuntes y luego sus artículos sobre qué pasó en Viena. Y bueno, ahí estaba Alda Facio, y ahora forma parte de un comité de la ONU, un comité internacional de derechos humanos de las mujeres. Imagínense, nos traigan a Alda, que háganla muy suya, no porque nació aquí y todo, y ustedes ya saben de ella. Tráiganla porque Alda se prepara y aprende cosas nuevas siempre, y trae cosas nuevas siempre. Y pídanle que les lea, leído por ella, su historia del feminismo en 40 minutos, y van a ver lo que es canela. Un lujo. Bueno, ¿por qué estoy ahí? Estoy ahí porque ya estoy en la teoría, y la teoría del conocimiento, y diciendo quiénes son nuestras teóricas, para que no nos sintamos huérfanas de teoría, huérfanas de generaciones anteriores a nosotras. No lo somos. Nosotras tenemos generaciones muy próximas a nosotras, o como pasó en México, que es una tristeza, nosotras no, teniéndolas vivas en México, no entendíamos todavía la importancia de transmitirnos la experiencia, la experticia, el conocimiento, de ir a ver a las feministas y preguntarles cosas. Las ignoramos. Una de ellas fue Frida Kahlo, que es conocida como pintora, como comunista, que lo fue una época estalinista, sí, luego se cambió de bando y fue trotskista, sobre todo porque le echó unos ojitos ahí a Trotsky cuando lo invitaron a vivir en México Diego Rivera y Frida Kahlo. Bueno, no fuimos a ver a Frida Kahlo
murió en el 54. Podríamos las mayoras de acá con ella haber hecho maravillas. Yo veía a Rosario Castellanos atravesar el patio de la universidad sola con sus libros. Iba muy seria la maestra, le decíamos, y pasaba así. Y nunca me atreví a decirle, maestra, le llevo los libros, le pulo los zapatos, ¿qué quiere que haga? Nunca lo hice. Pero la he leído y le he aprendido muchas cosas. Entre otras, le he aprendido que hay que preguntarnos, ¿está peor o no? ¿Está peor o mejor? Alcen la mano las que sí está mejor, las que está peor. Alcen la mano. Creo que está peor. ¿Y que no pueden ir a comprar unas? ¿O no hay unas baterías en el instituto? Ahí las tiene, pues póngaselas a la velocidad del rayo, porque el tiempo se nos acaba. Por eso nosotras vamos siempre como deprisa, ¿verdad? ¿Saben por qué vamos deprisa? Porque somos posmodernas. O sea, usamos el tiempo, muchas gracias, usamos, creo que sí, mejor aún, muchas gracias. Usamos el tiempo de las posmodernas, el tiempo en la casa, la familia y el Estado. O sea, como decía Engels, el origen de, bueno, nosotras somos continuadoras, ¿no? Y trabajamos muchísimo, somos doble jornada. Aquí hay doble jornada. A ver, alcen la mano las que tienen doble jornada, aunque se apoyen en otras personas. A ver, ¿sobreviviría alguna mujer sin el apoyo de otras mujeres? No. Así que, ya saben, son equipos. Y quienes además están bien pagadas. Y quienes además son muy coherentes, ciudadanas, y van y cuidan las elecciones y van y le llevan el jugo al candidato y todo, ¿sí? Todo eso, o sea, triple jornada, la de la ciudadanía, la de ciudadanía como participación política en la toma de decisiones en asuntos que nos competen, cuando nos da tiempo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy aquí y en mi casa hay una asamblea para decidir si vamos a usar un recurso que ganamos en una causa importante de derechos comunitarios y derecho a la ciudad libre y democrática, y no puedo estar allí decidiendo. Entonces, bueno, dejé mi voto para que voten por mí, por lo que yo propongo, no por mi persona. Bueno, vuelvo al asunto y con eso voy a terminar. El asunto es que esa ONU Mujeres, o como se llame, tiene como estrategia, así le dicen con esa palabra, trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres. Ese es un objetivo de ONU Mujeres, y por eso a veces hay presupuestos para la igualdad, por ejemplo, o hay capacitaciones para la igualdad, todo lo que promueve ONU Mujeres. Y también por el empoderamiento de las mujeres. Ojo, yo nunca digo que voy a empoderar mujeres.
aguas, porque de verdad no lo digo, aunque lo pongan en mi currículum, porque no es así. La teoría del empoderamiento consiste precisamente en construir poderes personales y colectivos en las mujeres, pero no que yo empodere a las mujeres, ni tú empoderas. O sea, el verbo se declina como va, y lo vamos a repetir. Yo me empodero. A ver. Tú te empoderas. Ella, vosotras, nosotras nos empoderamos. Ellas, o sea, con respeto, por favor, nadie empodera a nadie, pero sí coaligadas en redes, en grupos, podemos empoderar nuestra acción, podemos empoderar nuestra acción, podemos empoderar nuestra propuesta, podemos empoderar nuestra institución, podemos empoderar los objetivos tales del milenio, el cambio que ahora va a haber 2020, o sea, podemos empoderar las cosas que hacemos, además de nuestra persona. Pero es como si dijéramos que nosotras le lavamos el cerebro. Pues no le lavamos el cerebro a nadie. Afortunadamente, las mujeres contemporáneas somos críticas, hemos aprendido a desarrollar pensamiento crítico, y si no, nunca es tarde, nunca es tarde. Y es importante también entender qué ideas son afines a las propuestas feministas, qué temas, qué causas son afines. A veces me da tristeza que compañeras de diversos lugares no sienten suya la causa, por ejemplo, de Me Too. ¿Han conocido esa causa? Acá, Me Too. ¿Y si podrían decir Me Too? Acá, que se oiga fuerte, Me Too. Acá, a lo mejor no estamos muy acostumbradas, pero si entrenamos todas las tardes de 5 a 7, nos va a salir muy bien. Nos va a salir muy bien. Entender que ese movimiento que hemos visto nacer, estamos viendo nacer un movimiento feminista y luego extenderse y luego expandirse por el mundo, que tiene una incidencia enorme. Ha sido el movimiento que rompió el tabú, ha sido el movimiento que permitió a mujeres no guardar silencio ante la violencia sexual masculina, y que denunció además a famosos, o sea, hombres poderosos del capital financiero, hombres poderosos. Uno iba a ser presidente de Francia, era un socialista destacadísimo, tenía 80% de intención del voto, y el Partido Socialista francés perdió todo. Él acabó en la cárcel y ahora le están haciendo un nuevo juicio por, no sé, violación a una niña. Es bueno, pero antes eso sucedía, pero nadie lo decía, so pena de ser considerada loca, que estaba inventando cosas, que estaba haciendo mal porque era una mala, y a lo mejor hasta la llevaban al psiquiatra, al psicólogo, para que la enderezara un poco. Bueno, démosle la bienvenida al movimiento Me Too, dediquémosle una tarde, consigamos videos,
Yo les propongo que consigan el video de una del movimiento Me Too que se llama Ofra. Ofra es una mujer afrodescendiente que tiene un programa en la televisión gringa. Ella es súper famosa porque hace programas abiertos y son programas donde las mujeres van y cuentan qué les pasa, las atiende un psicólogo o una psicóloga, bueno, en fin, les dan apoyo, pero no habían pasado de ahí. Ofra apoyó a una comunidad de niñas en África para que estudien y se quedó allí hasta que llegó el Me Too. Y yo creo no haber escuchado nunca un discurso tan lúcido, tan feminista, tan conmovedor como el que dio Ofra cuando le entregaron el Oso de Oro, no sé qué premio del ambiente, de las artes en Estados Unidos. Dura 10 minutos, consíganlo, pásenlo, coméntenlo. Tiene un paralelo tradicional en su cultura y en la nuestra democrática, que es un discurso extraordinario de Martin Luther King, que se conoce como Yo tuve un sueño, I had a dream, y soñé que mis hijas y tus hijos iban juntos a la escuela y jugaban, y va contando qué sueño de igualdad tenía. Bueno, pues ahora Ofra nos cuenta ese sueño de igualdad entre mujeres y hombres que hemos cultivado las feministas como un hecho radical. Entonces, sintámonos contemporáneas del mundo global, somos parte de eso, y si la expandimos y lo expandimos, habrá quien se sienta conmovida, tocada, entienda. Ella cuenta ahí de una manera muy impresionante la vida de mujeres de su comunidad que antes se llamaban negras, pero que luego, gracias a los movimientos de defensa de los derechos humanos de las mujeres, se llaman afrodescendientes. En mi país se llaman afrodescendientes y afrocaribeñas, porque tenemos las dos líneas aquí, supongo que también, porque en eso nos parecemos y tenemos mucho que decirnos en cuanto a una política que sea capaz de reconocer las diferencias que solo son de diversidad histórica y cultural y las semejanzas que son de igualdad. Y tenemos que apoyarnos en otras que lo están haciendo en este momento, que convocan a las marchas para, por ejemplo, en Buenos Aires, las Ni Una Menos, miles, no sé si fueron algunas de ustedes. Verdaderamente estremecedor ver miles y miles convocadas por cooperativas, sindicatos, organizaciones civiles, universidades, grupos feministas, grupos artísticos, todo mundo en la calle diciendo ni una menos. Y bueno, en México, que es tan dramático y tan terrible y tan que no tenemos a veces palabras para decir lo que estamos viviendo, pero las inventamos. Feminicidio, por ejemplo, las inventamos para nombrar aquello que solo nosotras hemos nombrado, que es esa violencia que arranca la vida a las mujeres y que es un crimen de odio.
es un crimen misógino basado en relaciones de poder desiguales. Puede haber feminicidio porque hay desigualdad, así de simple, pero tenemos que saberlo muchas y más y proponerlo en todas partes. En las escuelas, tenemos que proponerlo en las universidades. ¿Qué tienen que hacer las universidades en este momento? ¿Qué tienen que hacer los institutos de las mujeres en este momento? Promover, desde luego, el empoderamiento de las mujeres, que es la otra línea de trabajo de ONU Mujeres, impulsada por nosotras, feministas de diversos países, que hemos sido convocadas como asesoras giratorias, digamos, que no nos quedamos ahí y que siempre estamos escuchando a las académicas, a las políticas, a las científicas para nombrar. En mi caso, tuve esa maravilla de antecesoras que son Diana Russell y Jill Radford, que publicaron una antología sobre feminicidio en el mundo, y de ahí yo tomé el origen de esta palabra, está ahí, pero en Diana Russell lo llamaba femicidio, como se llama en muchos países de Centroamérica. En el caso de México se llama feminicidio, pero en el caso de España también, y de muchos lugares donde yo he trabajado, se llama feminicidio, porque incluyo el papel activo del Estado en esos crímenes de odio. O sea, por mi formación, yo sí veo al Estado como parte de la sociedad, en este caso como parte del problema, y estamos transformándolo como podemos, de a poquito, para que deje de ser parte del problema y sea parte de la solución. Ustedes son una instancia del Estado. No se avergüencen. Qué maravilla que tengamos mujeres como ustedes definiendo, dando seguimiento a políticas, trabajando por un presupuesto, por una ampliación, haciendo maravillas. Una micro reforma del Estado son los institutos de las mujeres, instancias necesarias para impulsar una política de género democrática en el mundo. Y bueno, ahí están, los institutos son una reforma del Estado. ¿Quieren que se los diga de nuevo? Los institutos son, vamos a acabar bailando, una reforma del Estado. Y todas las instituciones que creamos, ministerios públicos, teléfonos de consulta para mujeres, niñas, niños, todo lo que creemos para enfrentar la violencia, para prevenir la violencia, para sancionar la violencia, para atender a las víctimas de esta violencia y desde luego para erradicar la violencia, porque nosotras sí estamos convencidas de que la violencia es una construcción y que podemos desmontarla. Podemos desmontarla si tenemos la fuerza suficiente. Pero nosotras sabemos de qué se trata. Tenemos que lograr que las personas como nosotras y otras demos un viraje crítico y tengamos pensamiento crítico en relación con la historia, con las instituciones, con el desarrollo, con el progreso, con todo, como lo han hecho las feministas que nos han antecedido, empezando, y de una vez las digo,
porque tiene que ser ese libro de cabecera de cualquier mujer que esté reformando el Estado. Imagínense, necesita mucha energía y la puede tomar de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que yo les propongo que sea el libro de cabecera, que hagan de estas cosas así y que digan el segundo sexo. 3 ideas del segundo sexo al entrar al INAMU. Y ya te llevas el pensamiento crítico de género de la época, que además está vigente para nosotras y para otras. 3 ideas, no más. O de otras feministas que ustedes aprecien, consideren, de su país o de cualquier lugar. O sea, no nos sintamos ajenas, no nos sintamos que el feminismo no es para nosotras. Ojo, si no le entramos, puede ser muy tarde después. Tenemos que aprovechar las coyunturas, los espacios ya creados por otras personas y lograr trabajar el empoderamiento de las mujeres y de las instituciones creadas para lograr ese empoderamiento. Y bueno, entonces entenderemos que no solo nos empoderamos las personas, también se empodera el pensamiento, también podemos legitimarlo, también podemos difundirlo. Y si no se puede porque estamos en espacios muy conservadores, bueno, pues tráiganos, como lo han hecho ahora, a personas que de esto está hecha nuestra vida y que vivimos para nombrarlo, vivimos para decirlo, para llevarlo como un pensamiento innovador, todavía innovador, y estamos en el siglo XXI, pero es innovador. Cuando se dice I+D, piensen en el feminismo, no piensen en literatura transgaláctica o cosas por el estilo. La innovación está aquí, en la Tierra, está en innovar las relaciones sociales entre las personas, los afectos entre las personas, la subjetividad de las personas. Todo eso que va cambiando con los procesos de modernización, bueno, si lo vamos dirigiendo en cierto sentido, va a tener mayor incidencia pública y mayor incidencia personal en niñas, niños, en otros colegas que tienen responsabilidades de gobierno, que tienen responsabilidades de Estado. Bueno, hay que convencerlos si quieren. Se les invita una vez y se les dice: te voy a invitar una vez, a lo mejor una segunda, pero ya una tercera te la perdiste. Digo, te la perdiste. Y bueno, entonces, ¿qué dan ahí? Bueno, pues aquí damos feminismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado para que ustedes comenten, pregunten o lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.